Bienvenidos a Cancer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo. Soy Carla Bermúdez, hematóloga clínica. Y hoy hablaremos sobre otro tema de gran relevancia en el paciente oncológico, que es la trombosis y la anticoagulación. Y para empezar con esto, Carla, cuéntanos, ¿qué es un trombo? Pues un trombo es un coágulo que va a interrumpir de manera total o parcial el flujo de la sangre, arterial o venosa, ¿no? Como para fines prácticos. Y pues se pueden originar en cualquier parte, ¿verdad? Del cuerpo. Sí, claro, en cualquier parte se pueden originar. Ok. Y dependiendo de su localización, pues van a ser los síntomas, ¿no? Y, por ejemplo, Carla, o sea, algo que obviamente, pues generalmente nuestro podcast es en pacientes oncológicos, ¿no? Y sabemos que los pacientes oncológicos, pues son un grupo de pacientes que tienen un riesgo mayor que la población general de tener un problema como la trombosis, ¿no? Y nos gustaría, a lo mejor no tenemos, como es un problema pues de no tener información como tal concreta en México, pero que nos digas qué tan frecuente es que una persona pueda presentar un trombo. Y más, por ejemplo, obviamente en un paciente oncológico. Pacientes oncológicos. Pues dependiendo de los factores de riesgo, pero puede ir el porcentaje desde un 15 hasta un 20%, ¿no? O sea, sí es un riesgo pues importante. De hecho, es la segunda causa de muerte en los pacientes con cáncer. Y existe, perdón, ¿le ibas a decir? Sí, no, o sea, justo aunque el número de la incidencia no sea tan alto, o sea, creo que una de las cosas importantes de la trombosis es el número de muertes o de las complicaciones fatales que se puede asociar, ¿no? Sí, claro. Y Carla, como dijiste y estás platicando, pues que pueden ser venas, arterias, etcétera, y en la economía, en cualquier parte del cuerpo, ¿existe alguna como mayor frecuencia en algún sitio en particular? Sí, casi siempre miembros inferiores, Uh-huh. y ya pues con riesgo a que afecte pulmón, y también de acuerdo pues al tipo de neoplasia, también puede ser algunas otras localizaciones raras, como pues las venas del hígado, ¿no? Uh-huh. Y hace un momento ya empezaban a comentar algo de factores de riesgo. Siempre que vemos trombosis, así como si no fuera el paciente oncológico, pues la neoplasia o el cáncer es un factor de riesgo, ¿no? Pero ya en el paciente oncológico, ¿qué otros factores de riesgo podemos identificar para esta trombosis? Sí, claro. Pacientes con un índice de masa corporal por arriba de 35, ellos van a tener también mayor riesgo. Aquellos pacientes que tengan trombocitosis, o sea, plaquetas por arriba de 350, más o menos, que es lo que vemos. Pacientes con leucocitosis arriba de 11. También aquellos pacientes con anemia también van a tener mayor riesgo. Y pues algunos cánceres, ¿no? Por ejemplo, los de más alto riesgo va a ser estómago y páncreas. Y pues en segundo lugar, linfomas, algunos de pulmón, vejiga, ginecológicos, ¿no? Y hace rato también comentabas lo de algunos factores dependiendo de cada neoplasia, ¿no? Ya dijiste unas que tienen un riesgo incrementado, pero a veces también por los tipos de tratamiento, ¿no? Que usamos. Digo, la quimio, la radio, algunas cirugías. La cirugía, la postración, ¿no? Del paciente, también el estar en cama. Sí, de acuerdo hay una escala que nosotros podemos utilizar, la que evalúa a los pacientes que están en tratamiento, pacientes oncológicos que están en tratamiento médico, y ella nos va a determinar, de acuerdo a ciertos factores de riesgo, si es un paciente con un riesgo bajo, intermedio o elevado de que pueda tener una trombosis. Entonces nosotros, como los tratantes de estos pacientes, de acuerdo a esta evaluación, podemos o no determinar qué porcentaje o qué tanta probabilidad tiene ese paciente de poder tener una trombosis, ¿no? Y de acuerdo a esto, pues nosotros también decidir o tomar decisiones en cuanto a la profilaxis, ¿no? Entonces, como bien lo dices, lo ideal sería prevenirlo, ¿no? Claro, o sea, detectar ese paciente y evitar que presente la trombosis. Sí, nosotros tenemos un paciente con sospecha de cáncer o ya tiene cáncer, hay que ver estos factores y de ahí pues tomar decisiones, ¿no? O sea, porque muchas veces pues, es la segunda causa de muerte y pues se puede prevenir, ¿no? Entonces siempre evaluarlo. Y desafortunadamente, pues ya lo comentaste, no es tan frecuente, pero es muy letal. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico? O sea, ¿cómo los pacientes que están en casa, que a lo mejor, o la población en general que nos está escuchando, que puedan tener algún familiar o algo, pudieran sospechar
digo, me gustaría que nos dijeras como de manera clínica, pues cómo pudiéramos sospechar que un Sí, paciente claro. puede tener y cómo se confirmaría. Sí. Pues un paciente puede darse cuenta, por ejemplo, de una trombosis venosa profunda en los miembros inferiores si su pierna aumenta de tamaño, si se pone de un color diferente, si tiene dolor. Entonces, estos son como datos sencillos que pueden ellos ver, ¿no? Y, por ejemplo, si tienen los pacientes falta de aire que no tenían, si empiezan a tener palpitaciones, ¿no? Cambios de coloración, siempre ver cambios de coloraciones, síntomas que se sumaron que no se tenían, que ya les mencioné, y pues básicamente, ¿no? Y siempre avisar a su médico, ¿no? O sea, porque sabemos que los pacientes con cáncer van a tener mayor probabilidad de tener una trombosis, entonces hay que nosotros educar a los pacientes para que ellos puedan identificar estos síntomas y no aguantarse, ¿no? Y avisarle a su médico. Y ya su médico pues va a determinar qué sigue, ¿no? Ajá, y por ejemplo ya, digamos, sospecharon a un paciente, ¿cómo ellos se dan cuenta o cómo tú te das cuenta que efectivamente tiene un trombo? Por ejemplo, se le hinchó a la pierna, llega contigo y ¿qué estudio le después? Pues necesitamos hacer un estudio, un ultrasonido, una imagen que se hace para ver la circulación de las piernas. Y ya, pues esto nos va a poder determinar ¿sabes qué? Si hay un trombo, un coágulo o no, ¿no? Y aquellos pacientes que tengan más bien síntomas respiratorios, pues lo podemos hacer por un estudio de imagen en el tórax, ¿no? Y también hay algunos estudios de sangre cuando nosotros tenemos la sospecha que podemos solicitar, como lo es el dímero D, ¿no? Cuando está positivo, pues hay que investigar a este paciente. Cuando está negativo, pues por lo general te lo va a descartar, ¿no? Sí, porque claro. igual positivo, pues el mismo cáncer te lo puede subir, ¿no? Exactamente. Y ya negativo, pues ya la sospecha es como básicamente que es muy, muy poco probable que se trate de una trombosis. Entonces ya posterior a esta sospecha clínica que hiciste por los síntomas que comentas, ¿lo confirmaste con el ultrasonido o con la tomografía de tórax, esa especial, la angiotomografía? Y se confirma. Y te dicen que tiene una trombosis pulmonar o que tiene una trombosis venosa profunda en una pierna, que son las más comunes, ¿no? ¿Cómo inicias el tratamiento o cómo hay que manejar esta trombosis? Sí, dependiendo del paciente, ¿no? Si es un paciente intrahospitalario o si es un paciente pues que va a ser ambulatorio. Entonces, si es intrahospitalario, pues es con anticoagulación. Ya se puede usar anticoagulación oral. Antes pues no estaba como muy, muy bien descrito si podíamos utilizar en pacientes con cáncer estos famosos DOACs. Pero bueno, en la actualidad ya se puede, entonces podemos hacerlo con anticoagulación oral o podemos hacerlo también con anticoagulación subcutánea o vía venosa, ¿no? Y los medicamentos, digo, yo sé que no es una clase ni nada, pero siempre que escuchamos anticoagulantes y justo ahorita que mencionas esta diferencia entre los orales y los inyectados, digo, quizá un anticoagulante muy común que se escucha porque pues en cardiología se usa mucho, por ejemplo, la warfarina, fenocomarina y eso, pero o sea, ¿a eso te refieres con los orales de acá? O digo, como para abrir un poquito más. Ahí sí hay algunos medicamentos orales como el apixaban, rivaroxaban, que pues se pueden utilizar de manera oral, que esos son como de los más frecuentes. Los o que la famosos gente, DOACs que decían. Exacto, que la gente ha escuchado. Y en cambio subcutáneo puede ser las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina. También se puede utilizar heparina no fraccionada, pero pues se prefieren ya ahorita las heparinas de bajo peso molecular. Y aquí entrando en un terreno, por ejemplo, de los pacientes hospitalizados, que bien decías que antes era prácticamente heparinas, ¿no? O sea, pacientes hospitalizados eran heparinas hasta antes de que se acaba de regularizar que ya se pueden utilizar este tipo de medicamentos. ¿Existe alguna no una predilección o alguna recomendación, alguna sugerencia en pacientes, por ejemplo, postquirúrgicos? O sea, de que algunos asocian mayor riesgo de sangrado. Te lo digo porque, hablando en general, a veces lo más común es que en pacientes posoperados pues utilicen más heparinas que este tipo de medicamentos, ¿no? Sí, claro. Y más porque pues estos medicamentos puedes controlar la dosis mucho más sencillo. Por ejemplo, perdón. La tos. Ya, sigo. Por ejemplo, en los prequirúrgicos también, los pacientes que tengan pues un riesgo muy elevado, por ejemplo, aquellos que tengan un tumor de páncreas que lo vas a operar o un tumor de estómago,
sobre todo los de estómago, estos pacientes pues no pueden utilizar DOACs. Pues ahí se absorbe, ¿no? Bueno, empieza la absorción, no se absorbe, pero ahí empieza, ¿no? Entonces, pues aquí ya no vamos a utilizar anticoagulantes orales, vamos a utilizar, heparinas, ¿no? Entonces, en estos pacientes lo que tú puedes hacer es, si tienes un alto riesgo, ya hiciste tu escala, ya evaluaste y determinas de que este paciente tiene mucho riesgo de que tenga una trombosis, entonces tú puedes utilizarlos de manera profiláctica de 10 a 12 horas previas a la cirugía con heparinas de bajo peso molecular, a una dosis profiláctica, 40 subcutáneos, ¿no? Por decirles una dosis, ¿no? Y posterior a la cirugía, tú también puedes determinar cuándo va a empezar, ¿no? Puede ser dentro de las 6 a las 12 horas post-quirúrgico, de acuerdo a cómo te haya ido, ¿no? También. Sí, claro que también hay un tema muy en particular, ¿no? Me quiero nomás recalcar lo de los vía oral, porque justo pacientes que se operaron tubo digestivo, pues a veces están en ayuno, ¿no? Entonces, pues no les puedes dar el anticoagulante vía oral, o si les quitaste o hiciste alguna unión ahí, pues también prefieres subcutáneo. Y ahora que hablas de eso de el paciente de alto riesgo, muchas veces, lo incluyo en general en el gremio de cirugía, pues dices como que el temor a que te vaya a sangrar en la cirugía, ¿no? Que dices, chin, pues no ponerle, pero pues sabemos que ya lo dijiste, ¿no? El riesgo de una trombosis pues es mayor, ¿no? Y es letal. Sí, claro. Entonces no hay que tener miedo, ¿no? A anticoagular profilácticamente y después llevar cirugía. Y claro, a estos de alto riesgo, obviamente no viendo las contraindicaciones, pero si es un paciente que no tiene contraindicación, perfectamente puede ir recibir su profilaxis, posteriormente la cirugía y después continuar la profilaxis, ¿no? Y aparte estos medicamentos, pues estamos determinando, ya sabemos la vida media, entonces sabemos que ya no va a tener ese medicamento cuando tú estés operando al paciente. Entonces, pues puede ser... Se puede quedar uno tranquilo. Exacto, de que no va a pasar exactamente. nada. Y posterior a eso es también continuar con la anticoagulación hasta por 28 días. Eso es importante. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque pues a veces nada más durante la hospitalización, pero pues el riesgo sigue hasta 28 días. Eso es lo que se ha visto en los estudios. Y antes de continuar con esta parte de la profilaxis, Carla, profilaxis es prevención. Cuando estamos hablando del tratamiento, en esta persona que volvemos a la misma, que tuvo la trombosis venosa profunda o que tuvo esta tromboembolia pulmonar, le inicias el tratamiento, ya sea el oral o el inyectado. ¿Cuánto tiempo debe de recibir este tratamiento? Aquí sí tienes que dar como una anticoagulación un poquito más extendida, hasta 6 meses o hasta que tú determines que ya el riesgo se fue. Entonces aquí sí es un poco más larga. Algunos dicen que 3, pero preferentemente las guías de la NCCN dicen 6 meses hasta que tú quieras, o que tú determines que ya no va a tener riesgo, ¿no? Ok. Y en cuanto puede ser hasta indefinida. Lo puedes dejar de manera... Claro. Y por ejemplo, me gustaría, remarcó muy bien ahí Diego, ¿no? Eso de profilaxis, prevención, tratamiento. ¿Qué diferencia hay en la dosis? Porque mencionaste una dosis así como muy... Sí. No que nos digas dosis, pero o sea, para que la gente entienda cuál es la diferencia, pues. Sí, claro. Pues sobre todo con las heparinas, por ejemplo, la profilaxis la puedes poner una vez al día. Y en el tratamiento, pues ya va 2 veces al día. Entonces ahí es como para que sepan diferenciar más o menos. Si te dan una vez al día es porque estás previniendo. Y ya si te están inyectando 2 veces al día es porque pues... es un tratamiento. Es un tratamiento. También las dosis cambian, sobre todo de los DOACs. Y algunos se dan 2 veces al día y algunos se puede dar una toma al día, dependiendo de qué DOACs se elija. Bueno, ya habían entrado al terreno de la profilaxis y entonces en esta parte de la prevención, que mucho es de la educación que hemos platicado en otros, entonces aquí podríamos decir que hay 3 escenarios, ¿no? El paciente que va a cirugía, que ya lo tocaron, sí. El paciente que está internado por alguna otra razón y el paciente que está ambulatorio. Uh-huh. En el caso del paciente que está internado por otra razón no quirúrgica y el paciente ambulatorio, aquí ya mencionado lo de los riesgos, pero ¿cómo evaluamos estos riesgos y cuáles son como las recomendaciones en la prevención? Con la misma escala que les mencioné. De hecho, es para pacientes hospitalizados, ambulatorios y prequirúrgicos y posquirúrgicos.
puedes utilizar, aunque está especialmente hecha para pacientes con cáncer, pero que están en tratamiento médico. Se puede utilizar para cualquier paciente con cáncer, aunque sea un paciente quirúrgico, ¿no? Y a lo que voy es, entonces, todo paciente hospitalizado, aunque no sea quirúrgico, se tiene que... Evaluar, claro, si tiene cáncer, sí. Ajá. Sí, y se tiene sí. que anticoagular de forma preventiva. Sí, si tú determinas que el riesgo es alto. Ok. Si tú determinas de acuerdo a pues las características, ¿no? El paciente, el tipo de cáncer, si está obeso, si no puede movilizarse, si tiene anemia, si tiene leucocitosis. Entonces, pero sí, lo ideal es que cualquier paciente con cáncer que esté hospitalizado, tú lo manejas de manera profiláctica si no está contraindicada la anticoagulación, ¿no? Sí. Uh-huh. Y por mencionar algunas contraindicaciones, ¿cuál sería como alguna causa en la que tú dices, pues a él no le puedo dar? Pues alguna hemorragia a nivel de Activa. sistema nervioso central, activa, que pueda ser pues una hemorragia severa, pues, que haya tenido alguna alergia grave al medicamento. O sea, son pocas, ¿no? Por lo Sí, general no. es un tratamiento que, si bien tiene algunos efectos, es un tratamiento seguro No, y que bien. es mayor el beneficio que el riesgo, Claro, ¿no? claro, sobre todo eso. Y sí, siempre dejamos de lado esta parte de la coagulación en los pacientes oncológicos y es súper importante porque podemos evitar pues muchas complicaciones, ¿no? Y en este caso del paciente que está hospitalizado, digo, ahí en el quirúrgico a 28 días. Uh-huh. En el que no es quirúrgico, que se internó quizá por una neumonía o por una infección de vías urinarias o por otra razón, ahí nada más lo anticoagulas de acuerdo a su riesgo los días que está en el hospital, o ahí también te tienes que extender. No, también te por tienes otro que tiempo. extender. Si es paciente con cáncer en tratamiento oncológico y que tiene riesgo de trombosis, también te tienes que extender hasta 6 meses durante, pues, de acuerdo a si está activo o no el cáncer y si está recibiendo tratamiento, hasta 6 meses o más o indeterminado, ¿no? Porque muchas veces son pacientes que pues no van a seguir recibiendo tratamiento médico y tienen el cáncer activo por muchísimo más tiempo, entonces a eso sí los puedes extender. Y sería el mismo escenario para aquel paciente que no está hospitalizado, que está ambulatorio, pero que tiene este riesgo alto por esta escala que comentas. Sí, claro, determinado ahora sí con la escala, ¿no? Uh-huh. O sea, de suma importancia como esta valoración, perdón que te interrumpí, No, no. de suma importancia esta valoración entonces, porque muchas veces sí no vemos quizá toda esta parte integral y ya después quizá nos toca ver la complicación, ¿no? Claro, claro. Sí, lo Así que es. iba a comentar es eso, justo de que quizá a veces nos enfocamos mucho al evento, ¿no? El Al momento cáncer en y el ya. que- al cáncer y a veces dejamos pasar eso por un lado. Y entonces prácticamente se podría decir que pues debería ser evaluado todo paciente, ¿no? En su momento. Sí, claro, Desde el todo diagnóstico paciente, con cáncer o con sospecha de cáncer, tú tienes que pensarte en la probabilidad de una trombosis, ¿no? ¿Qué tanto riesgo? Evaluarlo, ¿no? No dejarlo así. Muy bien. Y bueno, creo que para cerrar este episodio de trombosis y cáncer, Carla, ¿alguna recomendación final? Pues que no le tengan miedo a la anticoagulación bien indicada, ¿no? Es mejor evaluar y conocer que existe esto y que puede ser un riesgo importante en los pacientes con cáncer y que están recibiendo tratamiento, ¿no? Y enfatizando lo de que es la segunda causa de muerte en pacientes que tienen cáncer, creo que cobra más importancia esta evaluación integral y que digo, en el caso tuyo, pues tú eres la experta, eres hematóloga, pero creo que esto es algo que cualquiera desde médico general, internista, nosotros como oncólogos, podemos como evaluar y empezar con este manejo, ¿no? Habrá casos que son más complicados donde quizá el seguimiento pues sí se requiera, o no sé si aquí estoy en lo incorrecto para que me corrijas, pero creo que es algo que desde la carrera nos enseñan, ¿no? O sea, la identificación de este riesgo de trombosis y que cualquier médico pues lo puede identificar desde que ve al paciente, Sí, ¿no? sí, claro. Y para eso es esto, ¿no? Como para informar a aquellos médicos que no, o sea, no forman parte de la rama de la oncología, pero que pues son de primer contacto, ¿no? Quizá muchas veces el paciente, en lugar de ir con su oncólogo, el hemato, el cirujano oncólogo que lo está viendo, van con su doctor de cabecera antes, ¿no? Entonces, para que ellos también puedan identificar. Claro, y lo pueden iniciar Sí, y, claro. y de ahí lo pueden ya a lo mejor referir, ¿no? Que sería lo ideal.
Y al Sí. final yo creo que algo remarcar lo que decía Carla, que pues no tener miedo, ¿no? Al final los medicamentos que mencionó al final la doctora, que son vía oral, pues ya no es lo mismo, ¿no? De que se tienen que tomar antes los tiempos de coagulación como con la warfarina, con otros Sí. medicamentos, ¿no? O que tenían mayor riesgo de sangrar, etcétera. Entonces creo que todo ir mejorando, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? Y pues no nos podemos basar nuestras decisiones médicas en el miedo. O sea, ya está estudiado y sí hay complicaciones, pero si no lo hacemos o no actuamos, la complicación va a ser más grande, ¿no? Medicina basada en evidencias. Exactamente. Muy bien. Recuerda que este podcast es informativo. Bajo cualquier sospecha o si deseas más información, acude con un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Canker, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @canker.oncología o en nuestro canal de YouTube, @cankeroncología. Y también tenemos sitio web, canker.com.mx, y también nos pueden escribir vía WhatsApp si quieren que tocamos algún tema en particular al 33 15 19 47 00.